Muy buenos días, mis amados estudiantes. En esta mañana vamos a ver dos secuencias de su libro de matemáticas. La primera de ellas, la secuencia número 35, titulada Fracciones y expresiones decimales. Vamos allá entonces. Tenemos esta situación. Aquí tenemos una regla que seguramente ustedes ya conocen muy bien, han usado desde hace ya tiempo. Y esta situación nos sirve para explicar lo que vendría siendo una fracción y una expresión decimal. Entonces tenemos aquí la regla numerada desde 0 hasta 13 y me dice que debo dar clic en la flecha para ver cómo se parten los decímetros, los centímetros y los milímetros. A esto lo llamamos unidad de longitud. La unidad de longitud, ¿por qué? Porque sirve para medir distancias. Entonces tenemos acá la regla numerada de 0 hasta 13, esos serían centímetros, o sea 13 centímetros, y a un decímetro lo llamamos la agrupación de 10 centímetros. Fíjense que desde el 0 hasta el 10, pues hay 10 centímetros, desde el 0 hasta el 1 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces si agrupamos 10 centímetros, lo llamamos un decímetro. Y fíjense que la palabra deci viene de 10. Eso nos ayuda a recordar lo que significa decímetro, que agrupo 10 centímetros. Deci de 10 y 10 centímetros. Veamos ahora los milímetros. Fíjense que entre 0 y 1 o entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4 o entre cualquier centímetro, entre la distancia que hay entre un centímetro y otro, hay 10 rayitas. Ustedes pueden contarlas ahí, esas 10 rayitas o 10 casillas, por decirlo mejor. Esas 10 casillas representan un milímetro cada una de esas 10 casillas. Quiere decir que un centímetro es la agrupación de 10 milímetros. Yo agrupo 10 milímetros, estoy construyendo un centímetro completo. Esto lo pueden verificar también con sus reglas. Si quieren pueden coger su regla física y observar que esto que está acá así marcado lo van a encontrar de la misma manera en su regla. Entonces, veamos esta actividad. Escribe los números que completan cada igualdad. Un decímetro, ¿cuántos centímetros agrupa? Seguramente ya me lo estarán respondiendo. 10 centímetros. Un centímetro, ¿cuántos milímetros agrupa? Como bien lo vimos en la regla, también agrupa 10 milímetros. Y si comparamos un decímetro con un decímetro, ¿cuántos milímetros agrupa? Veamos la regla nuevamente. Fíjense que un centímetro agrupa 10 milímetros, 10 milímetros. Y si miramos cuántos milímetros caben en un decímetro, pues solo bastaría con multiplicar el 10 que corresponde a un centímetro por otros 10 que corresponde a los 10 centímetros. O sea, si yo multiplico 10 por 10 me darían 100 milímetros. Si tiene mucho tiempo, puede coger y contar y verá que aquí hay 100 rayitas pequeñitas. Bueno, contando estas del medio también, hay 100 casillitas que representan cada una un milímetro. Entonces podemos decir que un decímetro agrupa 100 milímetros. Y ahora miramos lo contrario. ¿Cuántos centímetros agrupa, eh, cuántos decímetros, perdón, agrupa un centímetro? Pero como el decímetro es más grande que el centímetro, pues podemos mirar que eh, una partecita solamente del decímetro corresponde a un centímetro, pero ¿qué partecita? Pues veamos nuevamente la regla. Si cogemos y miramos el decímetro y partimos un decímetro en 10 partes, vemos que esa parte, una sola de esas partes corresponde a un centímetro. Si partimos el decímetro en 10 partes, una de esas dos partes vendría siendo un centímetro. Por eso tenemos que dividir aquí entre 10. De manera similar hacemos con el milímetro para pasar de milímetro a centímetro. Una sola partecita de un centímetro que está partido en 10 partes corresponde a un milímetro. Y de milímetro a decímetro pues pasaría lo mismo, pero ya no sería una sola partecita de 10, sino una sola partecita de 100, porque una sola partecita de 100 que he dividido el decímetro corresponde a un milímetro. Básicamente es lo contrario a esta situación. Esta primera línea de acá arriba corresponde a una conversión de una unidad más grande a una más pequeña y esta corresponde a una conversión de una unidad más grande de una unidad más pequeña a una más grande. Como pueden ver, si yo quiero pasar de una unidad más grande a una pequeña, debo multiplicar.
multiplicar, porque 1 por 10 pues me daría 10. Y si quiero pasar de una unidad más pequeña a una más grande, debo dividir. Y como pueden ver, esa sería entonces la solución. Veamos, efectivamente nos quedó bien. Ahora miremos esta parte de acá. Dos de las equivalencias obtenidas en la actividad anterior son estas de acá, ya lo vimos, un centímetro. Si yo quiero tener un centímetro, pues cojo los decímetros, los divido en 10. Si quiero obtener un milímetro, cojo los decímetros, los divido en 100. Entonces, la fracción es un décimo y un centésimo, perdón, un décimo y un centésimo son ejemplos de fracciones decimales. ¿Por qué se les llama fracciones decimales? Porque su denominador es una potencia de 10. Profesor, ¿a qué se refiere eso con potencia de 10? Bueno, una potencia de 10 es el resultado de la potenciación, en donde las bases es 10 y el exponente es un número natural. Por ejemplo, 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 6. Momento, profesor, pero ahí yo en un momento vi que decía 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, ahí dice 10 y 100. Ah, pues porque si desarrollamos la potencia de 10, vamos a encontrarnos con un 1 seguido de una cantidad de ceros específica. Entonces vemos que las potencias de 10, al desarrollarlas, pues se convierten en 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, etcétera. Entonces por eso llamamos que una fracción decimal es una fracción cuyo denominador es una potencia de 10. Esas potencias de 10, pues como vimos ahorita, pueden ser 10, 100, 1000, etcétera. ¿Qué es una expresión decimal entonces? Pues una expresión decimal vendría siendo una representación en la que yo voy a tener dos partes. Una parte formada por una parte entera, que es la cantidad que está antes de la coma, antes a la izquierda de la coma, y una parte decimal que es la cantidad que va después de la coma, es decir, a la derecha de la coma. Cuando yo encuentro un número con estas características, que tiene una parte entera, un número antes de la coma o a la izquierda de la coma y un número después de la coma o a la derecha de la coma, a esa expresión le llamamos expresión decimal. Veamos entonces la conversión entre expresiones decimales, entre fracciones decimales a expresiones decimales. Tenemos aquí un décimo. ¿Cómo se convierte un décimo a una expresión decimal? Es decir, una parte entera seguida de una parte decimal. Veamos. Como pueden ver, un décimo no es más que una división. Por eso vamos a hacer una división 1 dividido entre 10. Como 10 no cabe en 1, 0 al cociente, agrego una coma y agrego un 0. Y ahora 10, que si cabe en el 10, cabe una sola vez, pues 10 por 1 me da 10 y ahí es 0. Conclusión, que un décimo es igual a 0,1. Ahorita ya vamos a ver cómo se lee esto. Realmente no se lee 0,1 y en esta mañana quiero que aprendan, que pues empiecen a acostumbrarse a que la manera de leer los decimales tiene su propia manera de leer, así como las fracciones tienen su propia manera de leer. Esta fracción no se lee, se lee un décimo, no se lee un diezavo. Eso lo fuimos aprendiendo cuando vimos fracciones. Y a veces nos equivocamos y decimos un diezavo, no, pero así no se dice un décimo. Así como las fracciones tienen su manera especial de leer, lo mismo las expresiones decimales. Veamos el otro ejemplo, una expresión decimal para un centésimo. De la misma manera, un centésimo, recuerden que una fracción no es más que una división, entonces debemos dividir 1 entre 100, pero 100 no cabe en 1, entonces 0 al cociente, agrego la coma y agrego un 0, 100 todavía no cabe en 10, 0 al cociente, agrego otro 0, y 100 dividido en 100, pues si cabe una sola vez y me sobra nada, entonces queda convertido en 0,01. Un centésimo queda convertido en 0,01. Pero ya vamos a ver cómo se lee eso, ¿no? Ahorita lo estoy diciendo así, pero no se lee realmente así. Bueno, ¿consideras que cualquier fracción puede escribirse como una fracción decimal? Miren, aquí me dan este ejemplo, me dice, piensa que una fracción cuyo denominador sea un número primo, por ejemplo, 3 séptimos. Si utilizamos el mismo proceso que vimos arriba, de simplemente hacer una división, 3 dividido en 7, claro, se puede hacer la división, pero miren lo que pasa. Voy a utilizar mi calculadora para mostrarles. Voy a dividir 3 entre 7. Miren el número tan grandotote que me dio. En teoría sí se puede escribir una fracción decimal como una expresión decimal, pero hay unas que nos van a salir así de gigantes, incluso infinitos. Eso es un tema que veremos en grado sexto. Por ahora, seguramente los ejemplos y ejercicios que hagamos no van a suceder esto, pero si llegase a aparecer, pues simplemente es hacer la división normal. Solo que en este caso,
podría seguir dividiendo hasta el infinito y nunca pararía porque nunca me llegaría el residuo a cero. Entonces, se puede expresar una fracción decimal, cualquier expresión decimal en una fracción decimal, pues no siempre es tan sencillo. Podríamos hacer una aproximación, pero no siempre, debido a que puede salir una división de ese tipo que les acabo de mostrar. Entonces, veamos ahora sí la lectura. Entonces, para eso tenemos que entender que nuestra expresión decimal está dividida en dos partes. Una parte entera, que es la parte que está a la izquierda de la coma, y una parte decimal, que es la que está a la derecha de la coma. La parte entera nosotros ya la sabemos leer perfectamente, porque ya sabemos que la parte entera pues está dividida en casillas y cada casilla tiene su nombre, unidades, decenas, por aquí además a la izquierda estaría centenas, unidades de mil, etcétera, lo que ya conocemos desde hace tiempo, y pues ya sabemos eso que tiene su forma de leer, que ya la hemos aprendido. Pero entonces tenemos aquí eh, que hay una parte decimal y esa parte decimal también tiene sus propias divisiones en casillas. La primera casilla la llamamos la casilla de las décimas, o sea, la primera casilla que está después de la coma, a la derecha de la coma. La siguiente casilla la llamamos la casilla de las centésimas, la siguiente la de las milésimas, la siguiente la de las 10 milésimas y la siguiente la de las 100 milésimas. Fíjense que no es complicado aprenderse estos nombres porque son similares a los que encontramos en la parte entera. Décimas que viene de 10, centésimas de 100, o sea, va aumentando de la misma manera que en la parte entera, aquí decenas de 10, centenas de 100, que significa 100, unidades de 1000, que significa 1000. Mira, acá hacemos el mismo salto, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, solo que tiene su propio nombre por estar en la parte decimal. Decimos en vez de decenas, décimas, porque ese décimas viene que es una parte decimal. Centésimas, lo mismo, que es parte decimal. Milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, y así podríamos seguir también hacia el infinito, solo que las que más utilizamos son estas cinco primeras, incluso hasta podríamos llegar a la sexta en alguna ocasión, pues ahí sería seguir aumentando. Después de 100 milésimas vendría millonésima, porque después de 100.000, pues después de los 100.000 siguen los millones, entonces sería millonésima, y después de los millones siguen los 10 millones, entonces 10 millonésimas, después de los 10 millones siguen los 100 millones, entonces sería 100 millonésimas, y así sucesivamente. Veamos un ejemplo. Entonces tenemos este número, 0,2. ¿Cómo se lee 0,2? Se lee dos décimas. Entonces fíjense que la parte entera no tiene nada, la parte entera es cero, cero unidades. Entonces yo podría decir 0 unidades y 2 décimas, pero como no tiene nada, pues omitimos la lectura de la parte entera. La dejamos quietica y solo nos miramos la parte decimal. Como el 2 cae en la casilla de las décimas, entonces lo leemos como 2 décimas. Por eso se lee así, 2 décimas. Veamos otro ejemplo acá. Cómo se leen las expresiones decimales un décimo y un centésimo. Un décimo transformado a expresión decimal es 0,1 y se lee una décima. ¿Por qué una décima? Bueno, la parte entera no existe, es cero, entonces no la nombro. Y el 1 está cayendo en la casilla de las décimas, entonces por eso se lee una décima. Y con el 1 sobre 100, que es un centésimo, al caer el 1 en la parte de la casilla de las centésimas, pues se lee una centésima. De nuevo, omitimos la parte entera porque es cero, no tiene nada la parte entera, entonces omitimos. Si hubiera algo en la parte entera, por ejemplo acá un 10, pues entonces le haríamos 10 enteros con una décima. 10 enteros con una décima. También se puede decir 10 unidades con una décima. Pero en este caso, pues no hay nada de parte entera, entonces no hay necesidad de leerla. Veamos ahora lo contrario. ¿Qué pasa si yo quiero convertir una expresión decimal en una fracción decimal? Entonces lo que tenemos que hacer primero es mirar cuántas casillas tenemos en la parte decimal. Vemos que acá la parte decimal está formada por el número 26 y 26 ocupa dos casillas, la casilla de las décimas y la casilla de las centésimas. Como ocupa dos casillas, entonces necesitamos un número que también al multiplicarlo haga que estas dos casillas se llenen totalmente, se corra la coma totalmente a la derecha. Entonces, como tenemos dos casillas en las decimales, lo que hacemos es multiplicarlo por 100 porque el 100 tiene dos ceros. Entonces vemos que hay dos casillas, colocamos 100 porque el 100 tiene dos ceros. Entonces por ese 100 lo multiplicamos por ese 100 y al mismo tiempo lo dividimos por ese 100. Y entonces tenemos que 1,26 o
un entero con 26 centésimas multiplicado por 100 me queda convertido en 126. Fíjense que acá multiplicar por cantidades que estén seguidas de ceros, que sean potencias de 10, es decir, 10, 100, 1000, 100.000, es muy sencillo porque corremos la coma decimal a la derecha tantos espacios como ceros tenga esto. Entonces, como esto tiene dos ceros, corremos dos espacios, 1 y 2, entonces queda convertido en 126. Aquí está. Y lo dividimos en el mismo 100, entonces quedaría 126 centésimos. De 126 centésimos lo simplificamos si se puede, en este caso se puede simplificar partiéndolo por 2, me quedaría 63 50avos. Entonces, haciendo ese mismo proceso, ¿cómo podríamos convertir la fracción decimal de 9 décimas? ¿Cómo se convertiría en 9 décimas? Aquí tengo la respuesta, pero pueden pausar el video un minutico y hacer el ejercicio y luego lo despausan y miran la respuesta. ¿Listo? La voy a poner. Entonces, muy bien, vemos que solo hay una casilla ocupada en la parte decimal, que es la casilla de las décimas y que la está ocupando el número 9. Como solo tiene una casilla en la parte decimal, pues entonces lo multiplico por 10 porque 10 solo tiene un cerito y al mismo tiempo lo divido por 10. Entonces, al multiplicar 0,9 por 10, pues queda convertido en 9 porque la coma se mueve a la derecha un espacio y pues me queda el 10 acá para dividirlo entre 10. Entonces queda convertido en 9 décimos. 9 décimos no se puede simplificar, entonces queda así. De manera general, como pueden ver, simplemente hay que seguir estos tres pasos. Primero, identificar cuántas cifras decimales tiene mi expresión decimal y luego multiplicarlo por una potencia de 10 que tenga la misma cantidad de ceros que la misma cantidad de casillas en la parte decimal. Y luego se hace el producto y se deja, pues, y se simplifica si se puede simplificar. Y pues con esto terminaríamos la explicación de la secuencia 35, que podemos concluir. Entonces tenemos que las fracciones decimales son aquellas en donde el denominador es una potencia de 10. Recuerden que una potencia de 10 es 10 a la 0, que vendría siendo 1, 10 a la 1, que vendría siendo 10, 10 a la 2, que sería 100, 10 a la 3, que sería 1000, y etcétera. Entonces vemos acá que 3 décimos se puede convertir en 3 décimas y lo mismo la parte de la expresión decimal también se puede convertir a fracción decimal. Esta que son 10 enteros con 3 décimas quedaría convertido en 103 décimos, haciendo el mismo proceso que ya vimos en la parte de atrás, de la explicación. Con esto terminamos entonces la secuencia 35. Pasemos a la secuencia 36. La secuencia 36 se titula Orden en los números decimales, ubicación en la recta numérica. Entonces tenemos esta situación. En una competencia de natación, los dos mejores tiempos fueron logrados por Mateo con 7 minutos y 8 décimas y Nicolás con 8 minutos y 7 décimas. ¿Cuál ganador ganó la competencia? Bueno, recordemos que como eso es una competencia, el ganador es el que tenga el menor tiempo, porque si tuvo el menor tiempo quiere decir que llegó más rápido recorriendo la misma distancia, teniendo en cuenta que obvio está recorriendo la misma distancia porque es la misma piscina. Entonces acá lo que tenemos que hacer es buscar el número más pequeño y para este caso no es un reto para nosotros con lo que sabíamos hasta el momento de los números, porque basta con simplemente ignorar la parte decimal y decir que 7 es más pequeño que 8, 7 minutos evidentemente es más poquito que 8 minutos y decir con plena seguridad que Mateo es el ganador porque obtuvo menor cantidad de tiempo y no me interesa la parte decimal. Pero en este caso, que es muy evidente ver que la parte entera, hay una diferencia en la parte entera y pues con la parte entera nosotros ya estamos acostumbrados a hacer comparaciones entre los números. Pero resulta que puede haber esta situación también, puede suceder esto que Juliana y Lucía compitieron también, pero Juliana tardó 7 minutos con 81 centésimas. Recuerden que el 81 queda en la casilla de las centésimas, por eso le 81 centésimas. Y Lucía, por otro lado, se tardó 7 minutos con 82 centésimas. ¿Quién obtuvo el menor tiempo? Aquí ya no puedo decir simplemente que, bueno, ignoro la parte decimal y entonces comparo la parte entera porque 7 minutos es igual a 7 minutos y pues no tendría un criterio de descarte ahí, lo cual me obliga a mirar la parte decimal. Y esto nos lleva entonces a una serie de pasos que me permite encontrar
cuál es mayor o cuál es menor cuando comparo dos números, dos expresiones decimales. En este caso, 7 minutos con 81 centésimas y 7 minutos con 82 centésimas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ubicar los dos números utilizando la tabla posicional. Aquí lo muestra acá con la tabla bien bonita, no colocando el nombre a cada una, pero se supone que ustedes ya una vez han estudiado bien el tema, ustedes ya no necesitan esta tabla posicional, ustedes ya se la pueden imaginar en su mente sin necesidad de dibujarla. Entonces, en ese caso sería mucho más sencillo porque no tienen que ponerse a hacer ninguna tabla, pero aquí pues se dibuja la tabla para que a ustedes les quede muchísimo más claro. Entonces, dibujamos la tabla y colocamos los dos números respetando sus respectivas casillas, ¿no? Y ya podríamos entrar a hacer una comparación entre casillas de los dos números. Ese vendría siendo entonces nuestro siguiente paso. Entonces el siguiente paso lo que voy a hacer es primero comparar las que están más a la izquierda y luego irme hacia la derecha. El que está más a la izquierda son las casillas de las unidades y como podemos ver en las casillas de las unidades no hay diferencia y por eso es que necesitamos la parte decimal y en la casilla de las décimas sigue sin haber diferencia, los dos tienen la misma cantidad que es el 8, entonces tendría que pasar a la siguiente casilla que es las centésimas y ese vendría siendo nuestro último paso. Vemos que en la parte decimal, en la casilla de la centésima, ya hay una diferencia. Vemos que aquí hay 1, mientras que aquí hay 2. Y pues podemos entrar a comparar solamente esos dos numeritos, muy fácil de comparar, porque 1 es más pequeño que 2. Como 1 es más pequeño que 2, puedo de una vez inferir o concluir que todo el número, todo el resto del número es más pequeño que todo este resto del número. Por lo tanto, puedo decir que 7 minutos con 81 centésimas es menor que 7 minutos con 82 centésimas. Y pues evidentemente la respuesta sería que Juliana fue la que ganó porque empleó menos cantidad de minutos para hacer ese recorrido en la piscina. Como podemos ver entonces es muy sencillo comparar las expresiones decimales porque lo único que tenemos que hacer es empezar a comparar de izquierda a derecha todas las casillas y en donde encuentre una diferencia, ahí en donde encuentre la diferencia es la que me va a definir quién es mayor o quién es menor. Hagamos esta actividad. Esta actividad consiste en ubicar los planetas de acuerdo a su distancia, a la distancia a la que se encuentran del Sol. Para eso tenemos que entender que las distancias que hay entre el Sol y los planetas son cantidades tan inmensamente gigantescas que tengo que utilizar una unidad diferente de medida para no tener que escribir tantos ceros, tantos números seguidos de un montón de ceros porque las distancias son demasiado grandes. Esa unidad la vamos a llamar la unidad astronómica y la unidad astronómica es la distancia que hay medida desde la Tierra hasta el Sol y equivale a 150 millones de kilómetros. Como pueden ver, solamente la distancia de la Tierra al Sol ya es una distancia gigantesca, 150 millones de kilómetros. Si lo pasamos a metros sería 150.000 millones de metros. Es una cosa gigantesca. Entonces por eso lo condensamos en una sola unidad que equivale a 150 millones de kilómetros. Una unidad astronómica equivaldría a eso. Entonces veamos por ejemplo acá Saturno. Saturno se encuentra a 9 unidades astronómicas con 55 centésimas. Eso quiere decir que si yo quisiera hallar la distancia real en kilómetros o en metros, o más bien en kilómetros, tendría que multiplicar 9 unidades astronómicas con 55 centésimas por 150 millones de kilómetros. Entonces el ejercicio que vamos a hacer ahora, porque no hemos visto ese tema, pero así se encontraría la distancia en kilómetros. Entonces lo que tenemos que hacer es mirar toda la lista de nuestros planetas, mirar cuántas unidades astronómicas tiene cada uno y evidentemente el que tenga mayor cantidad de unidades astronómicas será el que se encuentre más lejos del Sol que está aquí. Entonces aquí colocaría el planeta que se encuentre más lejos. Voy a buscar el que tenga la mayor cantidad de unidades astronómicas. Este tiene 9 unidades astronómicas con 55 centésimas, una unidad astronómica con 52 centésimas, 5 unidades astronómicas con 20 centésimas, una unidad astronómica con 0 de décimas, porque bueno, es una unidad completica. Esto es importante verlo escrito así porque ustedes dirán, profe, pero ¿cómo así? ¿Para qué colocan 1,0? ¿No es mejor colocar 1 y ya? Pues esto me sirve para explicarles que incluso los números que no tienen parte decimal se pueden escribir como si fuera una expresión decimal, simplemente agregándole la coma y rellenándolo con 0. En este caso el de la Tierra. Entonces aquí podríamos escribir 1 o escribir 1,0 y es lo mismo, sigue siendo el mismo número.
Neptuno está a 30 unidades astronómicas con 11 centésimas. Urano está a 19 unidades astronómicas con 19 centésimas. Venus está a 72 centésimas de unidades astronómicas. Y Mercurio está a 39 centésimas de unidades astronómicas. Entonces, como lo pueden ver, ustedes ahí ya lo vieron cuando lo estaban pasando, el que está más lejos es el planeta Neptuno y es el que vamos a colocar aquí. Listo, ahí estaría Neptuno. Luego, el siguiente más grande sería Urano. Urano que se encuentra a 19 unidades astronómicas con 19 centésimas. Luego vendría, muestra a ver cuál sigue. Sí, yo creo que es Saturno. Estaría Saturno. Luego vendría uno más pequeño que 9,55. Sí, Júpiter. Luego vendría otro más pequeño que 5. Aquí está Marte. Luego vendría la Tierra, que está a una unidad astronómica. Luego vendría Venus, que está a 72 centésimas de unidades astronómicas. Y finalmente Mercurio, que es el que está más cerquita al Sol, el que está más pegadito al Sol, que está a 39 centésimas de unidades astronómicas. Entonces, listo, ya hemos completado nuestra actividad. Y esto es importante porque lo podemos utilizar para la ubicación en la recta numérica, que es parte del tema también. Entonces vemos aquí que al ubicar los planetas de acuerdo con la distancia del Sol se obtiene esto, que el más pequeño es Mercurio con 39 centésimas de unidades astronómicas, luego le sigue este con 72 centésimas de unidades astronómicas y así sucesivamente hasta llegar al que está más lejos, eh, que es esto Neptuno con 30 unidades astronómicas y 11 centésimas. Y pues lo podemos ubicar acá en la recta numérica. Vemos acá la recta numérica que arranca desde 0 y se llega hasta el 32. Lo hemos llevado hasta el 32 porque pues el más grande son 30. Entonces ahí muy cerquita del 30, pero no sobre el 30. Pareciera que estuviera sobre el 30 porque está muy cerquita. Estaría ubicado el 30,11, 30 enteros con 11 centésimas. Por acá el 19 con 19 centésimas estaría aquí entre 18 y 20. Por aquí estaría el 19, un poquitico más adelante del 19. Como estamos alejados, pues pareciera que estuviera sobre el 19, pero evidentemente está corrido un poquitico a la derecha. Luego vendría este que será el 9 unidades astronómicas con 55 centésimas. Entonces estaría acá entre 8 y 10. Estuviera aquí el 9, un poquitico corrido a la derecha del 9. El 5 enteros con 20 centésimas, pues sería entre el 4 y el 5, justo al lado del 5, un poquitico a la derecha del 5, y así con los demás, el 1 justo aquí en la mitad, justo aquí en la mitad, por acá a la derecha del 1 estaría el 1,52, el 1,52 a la derecha del 1, el 1 vendría siendo este de aquí, 1,52 acá, 0,72 acá, 0,39 acá. Entonces vemos que podemos utilizar la recta numérica para ubicar nuestras cantidades. ¿Qué podemos concluir? Una manera para determinar cuándo una expresión decimal es mayor o menor que otra es comparando sus dígitos. Se consideran primero las partes enteras, luego cada dígito de la parte decimal hasta que sean diferentes. Será mayor al que tenga mayor de estas. Otra manera de comparar dos números decimales es ubicándolos en la recta numérica. Será mayor aquel que se encuentre a la derecha del otro. Como pueden ver acá en la recta numérica, el que está más a la derecha del todo es el más grande y el que está más a la izquierda del todo es el más pequeño, y el que está a la derecha de cualquier otro pues siempre será el más grande, y el que está a la izquierda de cualquier otro siempre será más pequeño. Eso básicamente es. Acá, después de que se termina esta explicación, hay una pestaña adicional para hacer una actividad que se encuentra hacia la derecha de esta explicación hay una flechita. Cuando ustedes le hacen clic en la flechita, le sale una actividad extra. No la voy a hacer aquí en la explicación, los quiero animar a que entren a su libro digital de Norma, eh, exploren toda la explicación en el enlace de explicación, ahorita se los mostraré, y cuando exploren toda la explicación, ahí se les activa la actividad, y aquí pueden escuchar un audio y esa misma actividad tiene la respuesta para que ustedes no se queden con la duda de cuál es la respuesta. Entonces, lo primero que haré en la siguiente clase será preguntarle a alguien cómo le fue con la actividad y espero que me responda que le fue bien y me cuente en qué consistió. Voy a regalar punticos por eso, entonces muy atentos. Lo mismo sucede con
con la secuencia anterior. Cuando ustedes exploran toda la explicación y llegan hasta el final, se desbloquea una actividad con una flechita hacia la derecha. Ustedes le hacen clic a esa flechita y les sale una actividad extra, y esa actividad extra pues también la pueden hacer ahí. Es para lectura de decimales. Aquí tiene el botoncito de reintentar o comprobar para saber si les quedó bien. Aquí tiene otra actividad también para reintentar o comprobar y mirar si les quedó bien. Mi consejo es hacer estas dos actividades antes de comenzar pues a hacer la actividad que yo les coloco siempre, para que refuercen y se sienten más preparados para realizar esa actividad. Entonces vamos a pasar a nuestro libro físico a mirar las actividades de aprendizaje que van a hacer el día de hoy. Aquí me encuentro en el libro físico. Esta es la página 72 de su libro físico. Este es el enlace que digo que tienen que ir, que dice explicación. Cuando usted le hacen clic en ese enlace, pues se encuentran con la explicación que yo les hice el día de hoy para ambas secuencias. Aquí en la 36 se encuentra, la explicación se encuentra a la derecha. Aquí no se alcanza a ver en la pantalla, pero se encuentra a la derecha el enlace de explicación. Cuando le hacen clic ahí, pues se ven las diapositivas, desarrollan toda la explicación y se activa la flechita a la derecha para hacer la actividad adicional. Bueno, aquí me encuentro en la página 85 de su libro de actividades. Van a ser de la página 85, que corresponde a la secuencia 35, el punto 1, el punto 2 y el punto 3. El punto 4 no es necesario que lo hagan. Bueno, de la página 87 de su libro de actividades para la secuencia 36 van a ser el punto 1, el 2, el 3 y el 4. Para hacer el punto 4, pues tenemos que aproximar el número decimal a la décima más cercana, lo que significa determinar entre qué décima se encuentra y aproximar a la que esté más cerca. Entonces, por ejemplo, el literal A, 2 enteros con 54 centésimas. Aquí tenemos que determinar entre cuáles dos décimas se encuentra el 54 centésimas. Pues si seguimos andando sería 55, 56, 57, 58, 59, 60. El 60 vendría siendo la siguiente décima, que vendría siendo 6. Entonces el 54 está entre la décima 5 y la décima 6. Y como 54 está más cerca de 50 que de 60, entonces la décima más cercana de 2,54 sería 2,5, es decir, 2 enteros con 5 décimas. Si llegamos justo a la mitad, si por ejemplo fuera 55, en vez de 54, como 55 está justo en la mitad entre 60 y 50, entonces lo que haríamos sería pasarnos a la siguiente décima, no devolvernos, sino seguir. Entonces sería 2,6 si fuese el caso, pero en este caso pues es 54, pues nos devolvemos, sería el 5. Entonces, de la misma manera pueden hacer el resto. Entonces, chicos, ya con esto concluimos. Como pueden ver, la explicación de hoy fue un poquito más larga por ser dos temas. Yo creo que pueden hacer la actividad en la misma hora de clase, pero no quiero que se sientan presionados. Les voy a dar más tiempo para que termine esta actividad. Entonces, el trato es el siguiente. Si me entregan esta actividad antes de las 4 de la tarde, les daré el puntico extra. Y para que de pronto puedan descansar, si se sienten muy cansados, entonces la extenderé con un plazo máximo hasta el sábado al mediodía. Ojo, chicos, sábado al mediodía. Mi consejo es háganla hoy viernes para que el sábado descansen, no se tengan que levantar a pensar en que tienen que hacer algo de matemáticas, porque estoy completamente seguro que hoy mismo la pueden terminar. Pero por si acaso, por si de pronto salen o algo así, para que puedan salir tranquilos y mañana sábado hasta el mediodía puedan entregar la tarea. De nuevo, si no la pueden enviar hasta el mediodía, por favor que sea algo de fuerza mayor, algo que de verdad se salga de sus manos, que ustedes de verdad no pudieron por algo de fuerza mayor, y no simplemente que utilicen a sus papitos para que, pobrecito, que voy a decirle a mi papito que me dé una excusa porque, ay, no, es que a mí me dio tanta pereza, o ay, no, es que yo me acosté a dormir y no cumplí con mi responsabilidad como estudiante, porque eso no sería una excusa, eso sería hacer algo deshonesto, y yo confío en que ustedes son muy honestos y que si pasa algo así, en vez de utilizar a sus papitos para que manden una excusa, ustedes me van a escribir y van a ser muy honestos conmigo, para que les dé una oportunidad y ahí miramos a ver que no se les afecte mucho la nota por no haber cumplido. Entonces, yo valoro mucho la honestidad, yo sé que ustedes son muy honestos, son chicos ejemplares, entonces sé que eso no va a pasar. De hecho, tengo fe que todos van a entregar el viernes porque son muy juiciosos. Este curso es súper juicioso y siempre me cumple con los tratos que hacemos. Entonces, con esto termino. Les mando un abrazo y que Dios los bendiga.